otro era referente hablando todo esto, que si el Papa Francisco sí, que si el Papa Francisco no. Bueno, surge una pregunta muy interesante y es que si puede el Espíritu Santo equivocarse al elegir a un nuevo Papa. O sea, ¿podrá el Espíritu Santo equivocarse al elegir a un nuevo sumo pontífice? Y aquí pasa algo muy importante y es lo siguiente. Como católicos creemos que cuando los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina del Vaticano en el conclave para elegir al nuevo Papa, es el Espíritu Santo el que a través de ellos escoge al candidato correcto. Sin embargo, todo esto que está pasando en la Iglesia y la corriente liberal que se ha filtrado dentro de la Iglesia, contaminando no a todos, pero sí a muchas autoridades eclesiásticas, incluyendo a cardenales que tendrán el derecho al voto en el próximo conclave que ocurra, podemos aquí sacar una conclusión, la cual tal vez sea opinable para muchos de ustedes, y en la que no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo, mas esta es la forma en la que yo veo según lo que he aprendido en la misma Iglesia. Aquí pasa algo y es que, como siempre yo les insisto, todas las decisiones que tomemos como católicos dependen de la vida espiritual que tengamos cada uno de nosotros. No hablo de una vida religiosa meramente, hablo de una vida espiritual. Ya los que me siguen saben de qué les estoy hablando. Esto aplica para todo mundo, desde el Papa hasta el que limpia los baños en la iglesia. Cuando los cardenales pues se reúnen en oración, ayuno y penitencia para hacer la votación y elegir al sumo pontífice, el Espíritu Santo ciertamente les concede a cada uno de estos cardenales las gracias para elegir al candidato que el Espíritu Santo les inspire. Ahora, esta decisión dependerá de la vida espiritual que tenga cada cardenal. Si un cardenal, por ejemplo, está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, las gracias las tiene, porque el Espíritu Santo lo está inspirando en ese momento, se las está dando. Pero dependiendo la vida espiritual que tenga este cardenal, si está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque está más inclinado a ser religioso que a ser espiritual, cuando venga el momento de la decisión de votar, se va a inclinar más hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. Entonces, más que buscar la voluntad de Dios para elegir a un candidato, va a buscar sus propios intereses o los intereses que se agarren más hacia el mundo, que es en lo que él está inclinado, ¿verdad? Entonces, eso dependerá de todo esto. Ahora, porque el Espíritu Santo les concede esas gracias, pero aquí hay algo muy importante que es la libertad humana, que Dios no puede brincar esa, o sea, no puede, no porque no pueda, porque no tenga el poder, sino porque Él no violenta la libertad humana. Él no violenta la libertad humana. Entonces, respetando esa libertad humana, ¿verdad? Los cardenales tienen estas gracias, pero es una decisión personal de cada cardenal. Porque cada cardenal decide agarrar esas gracias y elegir al candidato que Dios quiere, o rechazar esas gracias y elegir al candidato que ellos humanamente quieren. Eso dependerá de la conexión que tenga cada uno con las cosas de Dios o no, ¿verdad? Supongamos ahora un caso extremo. Que la mayoría de los cardenales que estén reunidos en el conclave sean cardenales que estén más inclinados a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Supongámoslo por un momento. Por lo tanto, cuando llegue el momento de elegir al candidato para ser papa, obviamente van a elegir al candidato que esté más inclinado a los intereses mundanos, que es a lo que ellos están inclinados, ¿verdad? Obviamente esa es la lógica que nosotros podemos sacar viendo y conociendo todo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Porque aquí me pudieran preguntar ustedes, bueno, entonces están actuando en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pero entonces aquí yo también podría preguntar, bueno, pero ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la voluntad de Dios? Entonces supongamos aquí que ellos eligieron a un candidato, vamos a suponerlo, ¿verdad? Para darnos una idea. Vamos a suponer que ellos eligieron a un candidato que Dios no quería, ¿verdad? Pero lo eligieron. ¿Qué pasa aquí? Porque tampoco es que Dios va a decir, no, yo como ustedes tomaron esa decisión,
y ese candidato no era el candidato que yo quería, entonces yo no lo voy a asistir a ese candidato. Yo no lo voy a ayudar. Yo no lo voy a apoyar. Entonces no, Dios no hace eso. Dios hace todo lo contrario. Él respeta esa decisión porque se somete, pudiéramos decirlo así para que lo podamos entender, se somete a la autoridad de la iglesia. A esas palabras que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios respeta esa decisión, Dios abraza esa decisión y ya que los cardenales no eligieron al candidato que tal vez Dios tenía en mente, Dios, aunque no haya sido ese el que él quería, Dios le concede a ese candidato las gracias necesarias y suficientes para saber tomar el timón de la iglesia y saber gobernar la iglesia prudentemente y divinamente. Eso es lo que pasa dentro de esto, así como yo lo veo, de acuerdo a la información que tenemos. Claro, recuerden que hay muchas cosas que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no nos ha revelado. Conforme a lo que nos ha revelado podemos sacar diferentes conclusiones y hablar de diferentes cosas. Hay cosas que no nos ha revelado y que no nos ha querido revelar y ahí no podemos entrar. Pero hay cosas que como nos ha revelado, conforme a la tradición y el magisterio, podemos sacar diferentes conclusiones. Que vuelvo a repetir siempre que es opinable algunas cosas, que otras cosas no son opinables, pero siempre podemos hablar de esto referente a lo que es nuestra fe, ¿verdad? Ahora, también aquí, porque aquí también es que esto de la libertad humana es uno de los grandes misterios de la humanidad. Porque aquí vendría la pregunta, bueno, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, en contra de la libertad humana, o sea, violentando la libertad humana, o Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, topándose con la libertad humana. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta, porque a veces decimos, no, pero es que eso no pasa. Si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Bueno, analicémoslo, pensémoslo. Hay muchas cosas que Dios no quiere que pasen. ¿Y por qué están pasando si Dios no quiere que pasen? No, pero las permite. Bueno, una cosa es que las quiera y otra cosa es que las permita. Son dos cosas completamente distintas. El quererla es como que si yo quiero que pase esto, pero ya que pasó lo contrario a lo que él quería que pasara, dice, bueno, entonces esto que está pasando no es algo que yo quiero, pero déjame me agarro eso para sacar el mayor bien posible, Entonces, referente a esto, si se eligió a un candidato como papa que no era el que Dios quería que se eligiera, ¿qué va a hacer Dios? ¿Abandonarlo? No, le concede las gracias suficientes para tomar el timón de la iglesia y agarra esta decisión para poder sacar el mayor bien posible de esa decisión que tomaron los cardenales, aunque no haya sido del mismo hilo con la que él quería, pero él agarra eso para sacar el mayor bien, Tampoco es que todos los papas tienen que ser santos para allá. Ay, como este es el más santo, déjame lo pongo. No, porque también aquí pudiera entrar otro gran misterio, que es el hecho de decir, tal vez Dios quiera que el papa que esté en la silla de Pedro sea un papa malo, sea un papa perverso. Puede pasar eso también. Y la pregunta aquí sería, ¿para qué y por qué lo permitiría? Pero puede también suceder eso. Pero ya ahí no podemos entrar mucho porque aquí entra dentro del misterio, ¿verdad? De Dios. Ya entra dentro del plano espiritual, dentro del plano divino. Que esos planes ya pues no podemos entrar, ya no nos toca a nosotros eso, ¿verdad? Pero conforme a lo que podemos ver, conforme a lo que podemos entender, pues conforme a eso pues podemos hablar. ¿Y por qué podemos hablar de esto referente a lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Que si el Espíritu Santo se equivoca o no, que si es el Espíritu Santo son los cardenales, que si Dios actúa en contra de la libertad humana o se topa con la libertad humana. Porque recuerden, o sea, tenemos la historia completamente de la Iglesia Católica. 266 papas en la historia de la Iglesia Católica, con el Papa actual, el Papa Francisco, 266.
y la historia nos respalda y podemos sacar diferentes conclusiones referente a este tema del papado, ¿verdad? Les recomiendo que se lean la historia de los Borja, por ejemplo. Los Borja, o sea, que se compró, pagaron los votos, pagaron dinero y compraron los votos para que pusieran al papa que pusieron. Les podemos preguntar aquí, ¿el Espíritu Santo quería eso? Dudo mucho que el Espíritu Santo hubiera querido eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, se agarró de eso para sacar el mayor bien posible, Ahora tal vez en este tiempo actual no se compren los votos con dinero, pero tal vez sí entren muchas otras cosas que son parte del interés humano más que el del interés divino. Todo esto puede ser cuestionable y son cosas que pueden suceder porque no podemos taparnos los ojos ante la realidad que está pasando en la iglesia. Son cosas que pueden pasar y son cosas que pueden estar allí, pero la pregunta ¿cuál sería o cuál tendría que ser nuestra conexión, nuestra mirada, en dónde tendría que estar y lo que podemos agarrar para continuar creciendo nuestra fe y lo que nos va a ayudar y aquello que no nos va a ayudar? Pues bien, referente a esto era lo que yo les quería compartir referente a lo del Papa Francisco. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí, es una opinión personal que le pueden preguntar a cualquier otro católico, pero de tantas cosas que se han hablado del Papa Francisco, que si buenas o que si malas, si ustedes me preguntan a mí, yo les digo, si ustedes me preguntan a mí que si es el mejor papa que hemos tenido en la iglesia, no. Yo con seguridad les puedo decir que no ha sido el mejor papa, ¿verdad? Si ustedes me preguntan si es el peor papa que hemos tenido, yo les digo no, no ha sido el peor papa, porque hemos tenido papas peores que él y hemos tenido papas mejores que él. Que si ha formado escándalo, que si ha formado confusión, que si esto, que si lo otro, sí. Pero ha habido papas más malos y perversos y no han acabado con la Iglesia Católica.